Todos han sido alcanzados, ¿verdad? Mis padres, mi madre. Yo fui la segunda que se convirtió al Señor en el año 82, exactamente el 13 de agosto de 1982. ¿Mm? Y hay mucho que hacer, ¿verdad? En la sociedad, en las congregaciones, en el pueblo de Dios. Hay mucho que hacer, que fortalecer acerca de las familias. Pero el objetivo principal, yo voy a hablar de Abraham. Dios le dio promesa, ¿verdad? Serás bendición. Me encanta, Dios habló a mi vida con esta palabra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vaya promesa. Y el propósito específico de esta enseñanza, charla, prédica, ¿verdad? Primero es difundir y fortalecer los principios bíblicos de la familia. Y digo bíblicos porque hay mucha información, mucha educación en el pueblo de Dios, más secular que bíblica. No en todas, ¿verdad? Pero hay mucha cosa. Y segundo objetivo es hablar de estrategias bíblicas para salvaguardar, para proteger las familias en general. Pues dicho esto, vamos a hablar un poquito, a ir al tema. ¿Por qué? Porque yo sé que hablo mucho y quiero dejar una información importante. Yo me voy a ir así a leer, primero que nada, Génesis 12, del 2 al 3. Siempre decimos un texto muy conocido, pero no sabemos nunca que a lo mejor alguien no lo conoce. Génesis capítulo 12, del versículo 2 al verso 3, o bueno, desde el 1 al 3, que no pasa nada. Para empezar, leo y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas, diga conmigo, todas las familias de la tierra. Abraham es un ejemplo de bendición y del propósito de Dios para su vida. Y el propósito de Dios para su vida era bendecir a las generaciones, bendecir a las familias. Y cuando hablamos de familias es consanguíneo. Mire, yo saqué aquí algunas definiciones del significado de familia, porque a veces tenemos conceptos cerrados. Y tengo que decir esto porque en la sociedad hay un ambiente, hay un mover que usted ya sabe. No solamente en España, en el mundo. La distorsión de lo que es una familia conforme al modelo de Dios. Y que la verdad, si tenemos algo de pasión por Dios, todo lo que es contrario a lo que se está queriendo implantar, ¿verdad? Como familias ahora, me refiero a esto de parejas de hecho, me refiero a esto de los modelos de LGTBI, ¿verdad? Del lesbianismo y el homosexualismo, que aquí de verdad hay una estrategia del diablo para distorsionar y destruir el modelo que Dios implantó. Bueno, leo el significado de familia. Esto está allí nos pusimos allí, como decimos, a googlear, ¿verdad? Y solamente puse esto. Dice: es curioso e histórico el origen etimológico. La palabra etimología es de raíces de la palabra familia. El origen etimológico de la palabra familia lo encontramos en el latín famulus,
un término utilizado en la antigua Roma para designar a los sirvientes. Esto sí que me resultó curioso. Y en muchas ocasiones también se ha utilizado para llamar así, o se llamaba así a los esclavos, con este término de familia. ¿Sabe qué? Lo que encontramos en relación a la palabra de Dios, del término familia, cuando se usa, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? Cuando habla de familia, y se unirá a su mujer. El propósito de Dios en cuanto a la familia era no solamente la procreación, ¿sí? Porque Dios podía haber hecho muchas cosas, pero también Dios tenía un plan con el de la familia, además de la procreación, ¿verdad? Era ensanchar el significado del amor, ensanchar el significado de relación Dios y la humanidad. Porque ¿sabe por qué? Me voy a salir un poquito aquí y tengo algunas cosas para tratar, pero si yo puedo dejar esto, va a ser algo muy nutritivo. Sabe que no puede haber vida, ¿verdad? No puede procrear una mujer con una mujer. Dios hizo un diseño hermoso, ¿verdad? Hermoso. La relación de esposo y esposa es amor. Amén. Amén. Y de esa relación nacen los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿los hijos de qué están hechos? De amor, entre comillas, ¿verdad? Porque hay las situaciones de violaciones, etcétera, etcétera. Pero el modelo de Dios era de que a través de la relación de amor se genera vida. Diga conmigo, se genera vida en una relación de amor. Y la relación de Dios con el ser humano es una relación de amor. Y ya todo lo demás son añadiduras. ¿Sabe que uno de los problemas, hablando de sociedad y de familia, importantes, hay, además de lo que son los prototipos de familia en la sociedad cada vez va a la distorsión, y son estrategias del enemigo para destruir lo que Dios creó, lo que Dios hizo limpio, lo que Dios hizo bueno. Eso es el propósito. Y si nosotros no atendemos a los principios de Dios y a los pensamientos de Dios, vamos en decadencia, vamos a la destrucción. Y esta sociedad, cuando digo esta sociedad, es en España y en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Va en decadencia. ¿Cuáles son los principales problemas ahora, hoy por hoy? Hoy por hoy, ¿por qué tantas familias están en crisis? ¿Cuáles son los principales problemas de la sociedad en las familias? Hablando de familias. Mi esposo y yo escribimos un libro, creo que fue en el 2011, 2012, por ahí. Son 14 capítulos y todos están enfocados en lo que es la familia. Y yo no le voy a hablar de todos los capítulos, pero nos dimos a buscar las estadísticas en España. ¿Por qué? Estadísticas, ¿verdad? Del Centro de Estadísticas en España. ¿Por qué hay tanto fracaso en las familias? ¿Por qué? Nos pusimos y con abogados, ¿verdad? Y estudios reales para estas fechas. ¿Sabe qué? Yo voy a hacer una pregunta, voy a aprovechar. ¿Cuál cree que es el principal problema? ¿Por qué las familias están fallando? ¿Por qué se separan? ¿Por qué hay tanta familia disfuncional? ¿Por qué va en decadencia el asunto de las familias? Divorcios. ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanta violencia intrafamiliar? Que esto ya es un hecho, ¿verdad? Estamos conscientes de que es un hecho. La violencia intrafamiliar no es solamente en España, es en el mundo. Ok, ¿alguien me puede decir cuál cree usted? Hay ahí 10 razones principales. ¿Cuál es una de las causas principales? ¿Por qué las familias van al fracaso?
Ok. Número uno. Mucha gente dice que es por la economía. No, no es la economía, aunque hay algo que es la economía, porque siempre ha habido crisis económicas. Cuando ha habido países en guerra, y cuando ha habido hambre y todo eso, muchas familias se han fortalecido. Entonces, no es la economía. La salud, no. Bueno, yo se lo voy a resumir. ¿Sabe? Aquí llegamos a la conclusión, por lo menos en España, ¿por qué se separan? Porque hay menos amor, menos compromiso y, como decimos aquí en España, alucinamos en colores por los detalles. Así es, por cosas insignificantes. Mire, la semana pasada, el 20 de diciembre, una familia en Málaga, 2 niñas salvaron a su, no sé qué edades tenían, esto estoy hablando, salió en El País. Yo saqué ahí una foto, la iba a traer y entre tanta cosa me lo dejé. El día 20 de diciembre, un hombre, como ya esto es, no sé, no es noticia, ¿verdad? Todos los días matan a una mujer, todos los días. Pero salió que en Málaga 2 niñas, no sé de qué edades, salvaron a la madre. El padre estaba apuñalándola a la madre y las niñas le detuvieron. Imagínese, terrible, pero esto es todos los días. Y los detalles, las noticias nunca hablan de los detalles, ¿verdad? ¿Del por qué? Otra cosa, sabe que en la pandemia una cosa que salió a la luz, es de que siempre decimos, es que casi no estamos juntos. Si casi no se ven, problema. Y si estaban todos los días juntos, problema. Muchísimas familias se separaron, parejas se separaron en la pandemia, porque muchas cosas que desconocía uno del otro, ¿verdad? Secretos o no secretos, salieron a la luz y allí se aprovechó, ¿verdad? Para deshacer allí el matrimonio. Muy bien, solamente un poquito para estar conscientes de que hay que poner atención, ¿verdad?, a las necesidades de la sociedad, porque ojo al dato. Ahora que venía en el trayecto, venía meditando, mi esposo y yo hemos preparado centenares de parejas antes de casarse. Centenares. Preparación para el matrimonio. Por lo menos casadas, mi esposo ha casado unas 50, mínimo. Y de esas se han separado una. Con lo cual es importante tener una preparación. Es importante tener Biblia, es importante la consejería, es importante la preparación. Esto no es una garantía de que el matrimonio, porque necesidades siempre va a haber, conflictos siempre va a haber, pero si hay un mentorado, vamos a decirlo así, si hay unas buenas bases, hay menos posibilidades de que la pareja no fracase. Le damos gracias a Dios. Y digo yo, tenemos que continuar con eso. Tenemos que continuar. Quiero hablar acerca de cómo fortalecer el vínculo familiar. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Bases bíblicas, fundamentos. Ahora, si fulanito lo hizo, si fulanita se separó, si fulanito dio el consejo, si menganita, si las noticias dicen esto, sí. No. De hecho, nosotros en el segundo capítulo hablamos de, porque la sociedad tiene la familia como un contrato, y delante de Dios no es un contrato, es un pacto. Es un pacto. Y allí hay una grande diferencia. Bases bíblicas. ¿De dónde nace la idea de la familia? Nace en el corazón de Dios. Y aquí puse algunos textos.
¿Por qué y para qué? Ya lo he dicho, ¿verdad? Para manifestar su gloria, para dar vida, no solamente para poblar, sino cumplir un propósito en Dios como familia. Yo tengo la responsabilidad, voy a hablar en primera persona de mí. ¿Quién no ha tenido problemas? Nosotros nos casamos el 10 de abril del año 2009, estamos en el 23, vamos a cumplir 24 años, ¿verdad? En abril vamos a cumplir 24 años. ¿Y sabe qué? Él era cristiano, yo también, más joven, él en el cristianismo, yo vine como misionera. Pero eso no quiere decir que no haya problemas, que no haya vicisitudes, que no haya roces en una pareja, en una familia cristiana. Sí las hay. Pero una de las cosas que nos mueven como cristianos a no tomar decisiones cerradas y equivocadas es el amor a Dios, el temor a Dios, el respeto a su palabra, que nos debemos respeto mutuo. Y esto es Biblia, simple y sencillamente. Hoy por hoy, los problemas en China, en México, en España, en África, donde sea, los problemas son siempre los mismos. Y a mí como que me da un poco no sé, me da coraje. Porque el Señor Jesús dijo, cuando habló acerca de lo del divorcio, ¿se acuerdan? Esto también es Biblia. Dijo, Señor, ¿qué tal? Mira que que repudió a su esposa y qué tal. Y Moisés dijo esto, ¿se acuerda cuando Jesús habló del divorcio? Y Moisés mandó darle carta de divorcio, que estaban peleando por argumentar, por legalizar el divorcio, ya desde aquellos años, desde la época de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? No sé cómo llamarles, amados hermanos, amada iglesia, compañeros, amigos, y por allí algunos jóvenes, porque esto va a ser un buen fundamento para estos jóvenes que están aquí. Me alegro tanto que estén aquí, me alegro. Jesús dijo, por la dureza de corazón. ¿Cuál es el problema que dijo Jesús? La dureza de corazón. ¿Y qué significa la dureza de corazón? Decimos en México, por mis pistolas. Aquí solamente mis chicharrones truenan. Ah, soy de México. Aunque estoy aquí, ¿verdad? Se me salió el indio, como dijo alguien. Mire, el egoísmo, la altivez, la arrogancia, el querer quedar como el aceite por encima del agua. ¿Sí o no? Y agradar más al ego, o sea, al diablo, que a Dios. ¿Sí o no? Cuando la palabra de Dios nos dice que el hombre, hay modelos muy sencillos, no tienen mucha vuelta de hoja. Más palabra, más conocimiento y más práctica. Más de Dios, menos de nosotros. Eso perdurará. Hay que respirar. Yo siempre, cuando concluimos las conferencias de familia y de pareja, yo siempre tengo la última palabra. Ya saben que la mujer tiene la última palabra, ¿verdad? Él da algunos consejos y yo siempre hago al principio y al final algunas bromas. Y al final concluyo con esto. Mire, hay que tener más paciencia. Hay que saber aguantar cada día un poquito más. La mujer sabia, mire que no dice el hombre, ¿verdad? Aunque no le exime de responsabilidad. Pero dice la mujer sabia. Ay, eso no lo sabemos de memoria. Eso significa mujer, paciencia. Cuando ya mi paciencia quiere llegar al último, al límite, ¿sabe qué hago? Respiro profundo, bebo agua, me doy un respiro, oro y hago de todo y Señor, ayúdame, que se me pase esto. No quiero decir nada que sea incorrecto, porque a veces con una palabra incorrecta, dicha con ira,
hace mucho más daño que la violencia física. Yo quiero hablar de Nehemías. Bueno, bases bíblicas para la familia. ¿Cuáles son? Están en la palabra. ¿Cuáles son, antes de entrar cuál es el rol de los padres? Ay, gracias, que se le está acabando ahí la batería. Aleluya. Solamente decir que es la Biblia. ¿Cuál es el rol de un padre? Está en Efesios 6:4. Y en adelante, Efesios 6. Muy sencillito. El rol de los padres. Criad a los hijos en disciplina y en el temor del Señor. Sencillo. Pero ¿sabe qué es lo más difícil? Ejemplo. El padre tiene que ser ejemplo. ¿Cierto o no cierto? Y luego con la esposa dice, trátala como a Cristo. Uy, se dice fácil, ¿verdad? Pero hay días que a uno se le, ¿verdad? Se levanta toda despeinada y con un mal genio, con un mal carácter. Y sí, de verdad que tienen que tener mucha paciencia y mucho amor esos hombres, ¿verdad? Bueno, no me voy a extender con eso. Los fundamentos para los hijos, sencillo. Honra a tu padre y a tu madre. No dice solamente al padre. Siempre los hijos, yo también fui hija. Nuestra tendencia es donde más te arropan, donde más te apapachan, te dan cariño, pues ahí uno se quiere arrinconar. Hablando de los hijos, ¿verdad? Y siempre entre los padres, siempre hay uno que es más estricto, siempre hay uno que es menos estricto. Y Dios es bueno, dulce, poderoso, sabio y todo lo que usted quiera. Entonces nos da una de cal y una de arena, por decirlo así, con los hijos. Y con hijos, nosotros fuimos muy sagaces. Voy a decir nosotros, para que usted no se sienta mal. Fuimos muy sagaces. Cuando queríamos un permiso para algo determinada, íbamos con el padre. Papá, que mira, que esto, que tal, que cual. Ve con tu madre. No, con ella no voy porque mi madre era siempre más estricta y nos conocía bien y nos decía nuestras verdades. A veces hay ocasiones que es el padre, ¿verdad? A veces que es la... Pero los hijos sabemos los hijos. Y los hijos saben dónde más calienta el sol, ¿verdad? Sí. Entonces, sencillo, por eso Dios nos dio a los dos, al padre como a la madre. Sé que hay los casos muy excepcionales donde a veces hay una madre solamente o a veces hay un padre. Pero Dios es sabio, nos dio padre y nos dio madre. Esto habla de equilibrio, ¿verdad? Los hijos funcionales tienen que tener, es importante, la figura del padre y la figura de la madre. Ahora sí, ya me salí mucho, me voy a ir con Nehemías. Yo quiero hablar de Nehemías. Para mí es tan importante Nehemías. Bueno, bases bíblicas para la convivencia. Es importante la convivencia, pero no voy a hablar de esto, porque si no, no hablo de Nehemías, me lo voy a saltar. Nehemías para mí es un libro muy apasionante. Yo esto le doy en clase de liderazgo para pastores, para pastoras, hablamos de Nehemías, ¿verdad? Nehemías, ¿quién era Nehemías? Esto le sonará, eso parece nombre chino, no. Está en la Biblia, es un libro de la Biblia, es un personaje bíblico. Y lo que quiero decir de Nehemías así, hago así, ¿no? Voy a resumir un poquito su historia. En la Biblia hubo una época en la historia del pueblo de Israel que se los llevaron cautivos a Babilonia. Y habían pasado ya casi, no los 70 años, pasado ya casi 70 años, que esto estaba en la profecía. Y Nehemías era una persona servidora del rey, vamos a decir un servidor, un trabajador público. Era un hombre que amaba a Dios, ejemplo de un siervo de Dios. Amaba la palabra de Dios, amaba a Dios y amaba su palabra. Otra cosa muy importante, era un estratega.
Voy a resumirlo, ¿sí? Era una persona estratega, prudente y tenía un liderazgo efectivo. No era de que no, era un hombre que buscaba a Dios. Era el copero del rey, y el copero era una persona diga conmigo, de confianza. Era una persona de confianza, era el copero del rey. Y la historia la resumimos que él recibe noticias, viene alguien él sabía que era judío, y le dicen, pues mira, la tierra está así, 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 y él se duele en su corazón, decide ir, y Dios lo elige para un trabajo muy honroso, específico e importante, y vamos a hablar de familias. Ir a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Los muros de Jerusalén no era cualquier cosa. Haga de cuenta que era la ciudad, y las ciudades, para protegerlas de los enemigos, estaban amuralladas normalmente. Pues lo que era la ciudad de Jerusalén, que era la capital, ¿verdad?, de los reyes, estaba sitiada, se había puesto a fuego, se estaba quemada, destruida. Había necesidad, digámoslo así, la necesidad era grave. Y él toma la decisión, la determinación de ir y hacer algo por su familia, ¿sí? No solamente se queda con que yo estoy aquí en el palacio, ¿qué más me da? Que hagan lo que quieran, yo estoy bien, los míos de aquí cercanos están bien, allá que se apañen. No, no. Le dolió en su corazón la condición en la que estaban y decidió hacer algo. ¿Y sabe qué hizo? Oró a Dios, pidió a Dios dirección, importante en un buen liderazgo. Y cuando llegó allá, que dejó de orar, no dejó de orar. El primer día que llegó, aquello estaba, es mi imaginación, es mi imaginación. Imagínense muebles quemados, casas destruidas, cenizas y ruinas por todas, porque era así. Y dice que él salió en su caballo sin decirle nada a nadie, y que casi no se podía caminar, y salió tarde de noche, habiendo hecho un recorrido largo, y dice que él salió solo y decidió no decirle nada. ¿Sabe qué hacía él? Oraba, le dolía, clamaba y buscaba dirección a Dios. Y dice, y no le dije nada a nadie. Entonces voy a llegar a la parte final. Hay muchas cosas buenas que hizo Nehemías para restaurar el muro y las familias. Lo primero fue su determinación, porque tuvo obstáculos en el camino. Siempre vamos a tener obstáculos y pensamientos negativos cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles en las familias. Pero ¿qué pasa? Que ¿sabe lo que significa miedo? El miedo nos elimina las fuerzas. El miedo, el sentimiento de temor nos mengua nuestro carácter, distorsiona la realidad. El miedo distorsiona la realidad, pero ¿sabe qué él hizo? Oró y se enfrentó a sus temores diciendo, ayunaremos, buscaremos a Dios en medio de la adversidad, buscaremos a Dios. ¿Y sabe qué? Dios lo honró, le mandó socorro del cielo y todo lo que él necesitaba de sobra. Hago así, ¿sabe qué significa ademán acá? Dinerillo. Dinerillo. Alegría para muchos, ¿verdad? Eso para Dios no es problema. Amén. A veces, voy a hablar de nosotros, ahora la sociedad actual. No hay trabajo, hay deudas, hay esto, hay lo otro. Eso mengua nuestra fe. Tenemos un
Dios grande. ¿Sabe que de las estadísticas dicen que la economía en España va a ir a peor? Pero no solamente en España, en todo sitio. Eso dicen ellos, pero vamos a ver qué dice Dios. Dios no cambia. Dios, a Él le gusta glorificarse en medio de la situación difícil. El Dios de Nehemías es tu Dios. El Dios que se manifestó en medio de aquellas ruinas es el mismo que está contigo, conmigo. Tenemos que ver al cielo, no a lo que dice tanto los demás. Porque yo siempre digo, Padre, 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 Padre. Si se levantó Hiroshima, sabe que pasaron esta situación, y si no lo sabe, algún día lo sabrá. Póngase a leer ahí. No, mire, de cuando fue la guerra y todo esto. Eso parecía pero no se acabó. Dios tuvo misericordia, ¿verdad? De hecho, de las poblaciones más grandes son los chinos. ¿Quién hace eso? Dios. Yo me pongo a pensar los países que han entrado en guerra y otros países, ¿verdad?, que han tenido desastres naturales, y cómo se han levantado como el ave fénix de las cenizas. ¿Quién hace eso? Dios. Dios sigue siendo Dios para el que cree. Porque Dios lo que honra es su palabra y nuestra fe. Y Dios honró la fe de Nehemías. En tiempo récord, no me acuerdo exactamente cuántos días, pero fueron menos de 3 meses. ¿Cómo él hizo la estrategia para reconstruir los muros? Yo me gozo cada vez que yo lo medito en esto. Me entra una alegría. ¿Sabe qué? Organizó los muros y las puertas, porque había diferentes puertas. Y digo, la familia tal se va a encargar de esta puerta, la familia tal de esta otra. Y ahí está. Eso es lo que habla el libro de Nehemías, de estrategia. Cómo levantar muros, cómo reconstruir. Y él lo dirigió. ¿Quién le dio la estrategia de victoria a Josué? ¿Quién se la dio? Dios. Y me encanta, porque Dios es un Dios de orden y de estrategias. 7 vueltas, primero luego el otro y después aquel. Pero a Nehemías dijo, organízalos por familias. Yo quiero decirle acerca de las familias que de los negocios que más funcionan hasta la fecha, hoy por hoy, sea el género, la línea, la empresa que sea, lo que se dedique, cuando son empresas familiares, perduran. Cuando son de dinastías, perduran. ¿Por qué? Porque sabemos que las responsabilidades tenemos que ver por las generaciones. Cuando digo tenemos, es porque estamos en el ajo. ¿Sí o no? Estamos en el ajo. No soy solamente yo. Tengo que pensar que las decisiones que tomo yo, que tomamos mi esposo y yo, va a repercutir en nuestros hijos y después en los hijos de sus hijos, porque ellos van a seguir haciendo lo mismo. Eso esperamos, ¿verdad? Si enseñamos bien, ¿verdad? Quiero concluir con que qué importante es la palabra de Dios. Voy a concluir con esto. Qué importante, una vez que se reconstruyeron los muros de Jerusalén, una cosa muy importante que hizo Nehemías es que mandó llamar al sacerdote Esdras. El sacerdote Esdras era un erudito, escriba. ¿Qué era un erudito y un escriba? Alguien que se conocía al dedillo la palabra. Y una de las cosas que carecemos no es crítica, son estadísticas. Una cosa que carecemos las familias es que dedicamos poco tiempo a la palabra como familia.
a dejar un legado, a dejar bases. Y estas bases estaban en el libro de Deuteronomio. Dios ordenó: cuando te levantes les hablarás la palabra, cuando te acuestas les hablarás la palabra, al entrar, al salir, al acostarte, al levantarte. Hemos fallado. Una de las cosas por qué entra tanta cosa negativa, incorrecta en las familias, en los hijos, es falta de profundidad en la palabra, falta de disciplina. Y sin disciplina no llegamos a ningún sitio. Tenemos que ser disciplinados en la palabra. Esto es para protegernos a nosotros mismos y nuestras generaciones. Mire, Nehemías no mandó llamar a cualquier persona. ¿Qué pasó cuando vino Nehemías? Dice que estuvo todo un día. Ojo al dato. Se subió. ¿Cómo sería aquello? No había altavoces, no había micrófonos. Y se empezó a leer la palabra. Se empezó a leer la palabra. Y la gente daba gritos de tristeza. Porque al leer la palabra es un espejo. Se daban cuenta que habían fallado. Nosotros pecamos. Estamos mal porque nos apartamos de la palabra. La palabra es un espejo, ¿cierto o no? Amén. Queremos familias salvas, familias a salvo. Seamos disciplinados en la palabra. Siempre yo le dije a mi esposo, siempre, ¿verdad? Desde antes de casarnos, mi anhelo, mi sueño es que mis hijos, nuestra familia sea fundamentada en la palabra. Y hemos sido pesados, ¿verdad? Pero vale más que digan nuestros hijos que hemos sido pesados a que hemos sido demasiado light. Hemos sido pesados porque en las vacaciones, mira, hicimos estrategia. Nos agarramos 2 horas en las vacaciones de verano, 2 horas a leer con ellos. Y yo sigo leyendo la palabra, es algo que hacemos a diario. Pero cuando eran pequeños, cuando mis hijos cumplieron 4 años, lo primerito, la Biblia más bonita, la que ellos querían, apenas antes de que empezaran a leer bien, ya, les tenía ahí dedicado. Y qué lindo para mí, porque yo les he dedicado al final, mi esposo siempre pone ahí su firma. ¿Pero por qué? Porque es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Es lo que hay en nuestro corazón. A mí lo que tocó mi corazón cuando vine a Cristo fue la palabra. A mí lo que me nutre y me ayuda en las dificultades es mi relación con Dios y la palabra. Porque Dios usa su Espíritu Santo y su palabra. Y no sabemos, yo sé que no vamos a estar aquí como padres para siempre, pero un día van a tener dificultades. Que ellos tengan bases fuertes de donde echar mano, ¿verdad? En el tiempo de abundancia como en el tiempo de necesidad. Amén. La palabra. Amén. Y no que anden pescando, voy a decir, de aquí, de allá, de más allá. No, el temor de Dios. Amén. Lo que dice la palabra. Amén. Y hasta la fecha. Yo, para mí es un respeto. La otra cosa es la oración, pero pues ustedes ya saben, ¿verdad? Cuando hay una pasión y un amor por Dios y la palabra, va a haber siempre oración. Van a ser gente temerosa y respetuosa de Dios. El ejemplo, el amor, la motivación a los hijos, el amor, la motivación a la esposa, al esposo. Me río porque como pastores siempre las parejas, ay, hable con mi esposo, ay, porque mire, casi no lee, ay, hable con mi esposa, mire que casi no se preocupa de buscarle las cosas de Dios. Y yo me sonrío, yo digo, eso tiene que nacer en el corazón. Siempre digo, no pelee, ore por él, ore por ella, no pelee, ¿verdad? Sea buen motivador, sea una excelente motivadora con sus hijos, con su esposo, con su esposa. ¿Sabe qué es? Se gana más con una gotita de miel que con una gota de vinagre. ¿A que sí? Ay, qué lindo, mi amor, me encantó como hiciste hoy el devocional. Y luego me dice, ahora te toca a ti, ¿verdad? ¿Qué tal lo hice?
leer juntos la palabra, ¿verdad? Qué bien, qué bendición. Y yo le digo a él, estamos generando recuerdos y bases para nuestros hijos. ¿Sabe que ya ellos son jóvenes, están casaderos? Mi hijo Caleb tiene 20 años, Keren nació en el 2000, va a cumplir 23. Y hago así, y parece que fue ayer. Ya estamos abueleando, decimos, ya deberíamos ser abuelos. Pero ¿sabe que no les metemos prisa? Es una responsabilidad. Primero que nada, delante de Dios. Amén. Tenemos un reto. El reto como familias es que no debemos permitir que lo que no es bíblico, todo lo que no es correcto en nuestras familias, tenemos que alzar la voz. No es bueno, no es correcto. Delante de nuestra familia y la sociedad. Con palabras correctas, con actitudes, pero no podemos quedarnos callados. Es un reto. Otro reto que tenemos es que hay que apropiarnos de las promesas de bendición. Las bendiciones que tenemos en Jesús son las promesas que Dios le dio a Abraham. Jesús es el postrer Abraham. Amén. Y tenemos promesas mayores. Promesas mayores. Dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuestras promesas en Cristo es que expectamos, esperamos, además de que Él ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Eso quiere decir que habrá un fin. Pero Él ha prometido estar con nosotros. Y yo siempre digo, si Dios con nosotros, y bien, eso es Biblia. También yo siempre digo, Él ha prometido y nos ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Siempre, ¿qué es siempre? Siempre, 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 siempre te sustentaré con mi diestra poderosa. ¿Es verdad o no es verdad? Mayores promesas. Y yo he determinado que no me van a salir canas de preocupación. Tengo 60 años, no me van a salir ni una arruga. De sonrisa sí, de alegría sí, de preocupación no. Porque están en las manos de Dios. Cada día, pese lo que diga el diablo. Pese cuando vengan pensamientos negativos, vengan pestes, vengan hambres, vengan aflicciones, Dios ha prometido que lo que está en su mano, nada se lo arrebatará. Mis hijos están en sus manos. Mi esposo está en sus manos. Mi responsabilidad es cada día me levanto en oración en tus manos. Al mediodía, en tus manos. Al acostarme, en tus manos. Oración constante, ¿verdad? Y el último reto. Tenemos que dar continuidad de la conducta de Jesús. Si somos discípulos, nuestro reto es ser como Jesús. Ser como Nehemías, sí. Pero nuestro mayor llamado, nuestro mayor ministerio, pastora o no pastora, pastor o no pastor, quien sea o que seamos, es ser como Jesús.
ser como Jesús. No para vanagloria, para gloria de Dios. Diga conmigo, porque Dios me ve. Porque Dios me ve y está conmigo, no me dejará. Es un reto cada día. Póngase de pie. Padre, gracias. Te necesitamos, Señor. Es un reto, Rabajasca. Es un reto, Señor. Espíritu Santo, Rabaquina. Es un reto, Señor, cada día ser fieles, obedientes, Señor, a ti. Seguir la voz, la dirección de tu Espíritu, Señor. Me acuerdo cuando salía corriendo Lot con su familia. Y la orden era apremiante: no voltees, no voltees, no voltees, no voltees. No hagas caso, no oigas, no voltees. Qué fácil es desviar la atención, qué fácil es quedarse como la mujer de Lot, petrificada. Ahí quedó, en maldición, como un testimonio de lo que no se debe hacer. Ayúdanos, Señor, es un reto, porque caen truenos, rayos y tanta cosa, Señor, de información y amenazas y pensamientos. Señor, que seamos obedientes a tu voz, a tu palabra, Señor. Declaro tu palabra bendita, Señor, y que hay familias a salvo aquí. A ti, Señor, te damos gloria, pero también asumimos el reto como lo asumió Nehemías. Asumimos el reto, Señor, como lo asumió Abraham al salir de su tierra, de aquella generación perversa, contumaz y con tantas malas costumbres, Señor. Y tú estableciste un legado, una generación y un pueblo. Es un reto. Pero, Señor, si tú mandas, nosotros, Señor, obedecemos. Porque con la asignación tú nos das la capacitación. Con la asignación y tu palabra, Señor, y contigo, aleluya, la carga se hace ligera. Queremos ser luz en medio de esta sociedad tan distorsionada y tan doliente y moribunda. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor, pero si tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros, tu palabra, Señor, fructificará siempre, siempre, siempre. Te bendecimos. Y yo digo, Señor, asumo el reto en tu precioso nombre. Y decimos, asumimos el reto. Asumimos el reto. Diga conmigo, asumimos el reto, Señor. Nuestras familias a salvo. La iglesia, Señor, a salvo. En tu precioso nombre, Señor. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú estás aquí, Señor. Estoy consciente, Señor, que las voces de afuera son fuertes como lobos feroces, pero tu voz, Señor, tus ovejas